Hola a todos, muy buenos días. Hoy vamos a estar estudiando la carta de los Filipenses en el capítulo 1, versículos 12 al 17, bajo el tema Un avance del Evangelio a través de la adversidad. Bien, dice así Filipenses 1, 12, 17. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. En todo el pretorio y a todos los demás, a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor. Con mis prisiones se atreven muchos a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis cadenas. Pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, no obstante, de cualquier manera, ya sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y esto me regocijo y me regocijaré aún, porque sé que por vuestra oración y la ministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Bien, vamos a ver los avances en medio de las dificultades. Aquí el apóstol Pablo, desde la prisión en Roma, nos escribe una carta llena de esperanza y de gozo y también y determinación. A pesar de estar encarcelado, Pablo no se ve como alguien derrotado, ni como una de las víctimas ni como víctima de las circunstancias, sino como alguien que ve cada situación como una oportunidad para avance del Evangelio. Bien, aquí podemos ver que a pesar de las circunstancias de que Pablo está pasando, él no le importaba, él estaba dispuesto a hablar el Evangelio en medio de las dificultades. A él no le importaba que estuviera encadenado o que estuviera en la cárcel. Él seguía predicando la palabra de Dios. Y aquí podemos ver que lo vemos como alguien que ve cada situación como una oportunidad para el avance del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que no importa cualquier circunstancia que estés pasando, tú y yo podemos hablar del Evangelio. Bien. Filipenses 1, 12, 17 es un testimonio de esta perspectiva radical. En este pasaje vemos cómo la predicación del Evangelio sigue adelante a pesar de la adversidad. Y más eso, descubrimos cómo las dificultades no solo impiden el avance del Evangelio, sino que de alguna manera lo impulsan. Pablo es un ejemplo vivo de cómo podemos cambiar nuestra perspectiva ante las pruebas y ser instrumentos en las manos de Dios para que su gloria sea manifestada en cualquier circunstancia. El versículo 12 nos dice la visión del apóstol ante las dificultades. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El poder de la perspectiva. Aquí, hermanos, Pablo empieza este segmento con una carta diciéndonos que lo que ha experimentado es una apariencia, podría verse como una derrota personal, pero en realidad ha resultado en algo muy positivo. El progreso del Evangelio ha sido algo muy positivo. ¿Y cómo puede ser esto? La característica de Pablo no es solo un lugar de confinamiento, es un lugar donde puedes testificar del Evangelio. Este, hermanos, es un principio que necesitamos comprender y aplicar en nuestras vidas. Nuestra perspectiva determina cómo respondemos ante las dificultades. Si miramos las pruebas solo desde la perspectiva humana,
Podemos verlas como obstáculos insuperables, pero si las vemos a través de los ojos de la fe, podemos descubrir que son oportunidades para que el Evangelio avance. ¿Qué cosas han sucedido? Pablo no está ignorando las realidades de su prisión ni minimizando su sufrimiento. Él está enfrentando circunstancias difíciles, pero con una confianza plena en Dios. Él sabe que aunque su situación personal no es ideal, todo lo que ha sucedido está siendo usado para el avance del reino de Dios. Perdón. Esto nos lleva a reflexionar qué situaciones en nuestra vida consideramos un obstáculo. ¿Cómo podemos verlas como una oportunidad para el Evangelio de avance? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, no en todo el pretorio a todos los demás. Esto es el versículo 13, predicación en medio de la adversidad. Lo que Pablo está diciendo aquí es que su prisión ha servido como una plataforma de testimonio. Las cadenas de Pablo no han apagado su pasión por Cristo, sino que se han hecho aún más visibles. Sus guardias que custodian su celda se han convertido en oyentes del Evangelio. Los soldados del pretorio, el cuerpo de la élite de la guardia romana, han escuchado el mensaje de salvación a través de Pablo. Este es un aspecto crucial de nuestra vida cristiana. El Evangelio debe ser visible, no solo en lo que hacemos, sino en cómo enfrentamos nuestras circunstancias. Cuando el mundo ve nuestra fe activa en medio de las dificultades, se siente atraído por ella. La manera en que respondemos a los desafíos puede ser un testimonio poderoso de la gracia de Dios. Pregunta: ¿cómo podemos hacer visible el Evangelio en nuestra vida? Aquí Pablo nos da un ejemplo a seguir. Incluso la adversidad y su enfoque no es su sufrimiento, sino la oportunidad de dar testimonio de Cristo. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Tal vez tú estás pasando por un tiempo difícil en tu trabajo, o en tu familia, o en tu salud. La pregunta es: ¿cómo puedes hacer visible el Evangelio a los que te rodean? 14. El impacto de la iglesia. La prisión de Pablo no solo ha sido un medio para que él predique, sino que ha tenido un efecto contagioso en los demás creyentes. Al ver cómo Pablo maneja sus dificultades con fe y valentía, otros hermanos en la fe se sienten alentados y motivados a hablar más abiertamente del Evangelio. Esto muestra algo poderoso. El ejemplo de uno que puede animar a muchos. Muchas veces pensamos que nuestra vida no tiene impacto, pero en realidad es que nuestras actitudes, especialmente en tiempos difíciles, pueden ser una fuente de ánimo para otros. ¿Cómo te afecta el testimonio de otros? Cuando vemos a alguien perseverar en la fe, no solo estamos viendo su lucha personal, sino que estamos siendo motivados a vivir nuestra propia fe con más valentía. Esto se convierte en una cadena de ánimo que puede transformar toda una comunidad. ¿Quién te ha animado a seguir predicando el Evangelio con valentía? Bien, versos 15 al 17. Motivaciones en la predicación del Evangelio. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros, de buena voluntad, los unos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis cadenas, pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Motivaciones diversas. En estos versículos Pablo menciona que hay diferentes motivaciones detrás de la predicación del Evangelio.
podemos ver que algunos lo hacen por envidia, otros por contienda, buscando causar más problemas a Pablo. Otros lo hacen por amor, reconociendo que Pablo está encarcelado por la defensa del Evangelio. Este contraste de motivaciones es importante porque nos recuerda que no todo lo que se hace en nombre de Cristo tiene las mismas intenciones. A veces incluso en la iglesia las personas predican por motivos egoístas o para conseguir su propio beneficio. Sin embargo, Pablo muestra una actitud admirable. No se deja afectar por las motivaciones incorrectas de otros, porque lo que importa es que Cristo sea predicado. ¿Cómo responder ante motivaciones incorrectas? Pablo no se detiene a criticar o a juzgar a los que predican con malas intenciones. Él se regocija porque Cristo sigue siendo predicado. Este es un gran ejemplo para nosotros. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde no entendemos las motivaciones de los demás, pero podemos encontrar consuelo en saber que incluso cuando las personas no actúan de manera perfecta, Dios sigue usando su palabra para avanzar en su reino, Bien, vamos a la conclusión. La importancia de la perspectiva y el enfoque de Cristo. Filipenses 1:12-17 nos desafía a vivir una perspectiva correcta en medio de las pruebas. Pablo nos enseña que en lugar de centrarnos en nuestras dificultades, debemos buscar cómo avanzar en el Evangelio a través de ellas. Cada situación, por difícil que sea, tiene el potencial de ser usada por Dios para expansión de su reino. Además, el testimonio de Pablo nos anima no solamente a Además, el testimonio de Pablo nos anima no a desalentarnos cuando vemos a otros predicar el Evangelio por motivos incorrectos. Lo importante es que Cristo sea predicado y eso es lo que debemos celebrar. Lo que más importa es que el Evangelio se extienda, no importa el canal por el que lo haga. La invitación es mirar nuestras circunstancias con ojos de fe, buscando en ellas oportunidades para hacer visible el Evangelio. Que nuestra vida sea un testimonio constante de la gracia y el poder de Cristo, y que al igual que Pablo podamos decir con firmeza que todo lo que nos sucede de alguna manera está sirviendo para el progreso del Evangelio. Hermanos, espero que este estudio sea útil y edificante para tu comprensión de Filipenses 1:12-17. Muy bien, bendiciones hermanos, es hasta aquí nuestro estudio del día de hoy.